también vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, sociólogo especialista Armando Bartra, autoridades presentes, amable concurrencia y espectadores de Bolivia TV. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a la presentación del libro Karl Marx, Escritos sobre la comunidad ancestral. Iniciamos el presente programa de este acto especial preparado para todos ustedes, presentando al especialista e investigador social Armando Bartra. Es, como ya lo decíamos, un investigador social licenciado en Economía, quien tiene estudios en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor en la Facultad de Economía de esta universidad y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Especialista también en temas sociales, agrarios, campesinos, es autor de numerosos libros y cerca de 300 artículos periodísticos de análisis y divulgación. A continuación escucharemos comentarios del especialista mencionado Armando Bartra sobre escritos sobre la comunidad ancestral. Bien. Pues muy buenas noches, me da mucho gusto estar una vez más en su tierra, en esta ciudad, en La Paz, pero en Bolivia, que es, se los comentaba ahora a la gente de los medios, para los que venimos de México, una inspiración que buena falta nos hace. Cuando la esperanza nos falla, cuando no encontramos piso firme en que asentar nuestra esperanza, mirar a nuestro alrededor, mirar al cono sur, mirar a esta área andino-amazónica ahora tan concurrida por las miradas del mundo, da aliento. Y poder estar aquí además, todavía más. Y poder presentar un libro como este, un libro de Carlos Marx, y poderlo presentar en compañía del señor vicepresidente y amigo Álvaro García Linera, es todavía más entusiasmante. Voy a decir algo sobre el libro, supongo que después dirá Álvaro algo y al final no sé qué va a suceder, quizás podemos intercambiar, porque el libro da para mucho, el libro no es para leerlo y nada más, no es para tenerlo ahí porque se ve muy bien, es para discutirlo. Creo que el libro es una convocatoria a discutir. Y es difícil encontrar una oportunidad mejor para este libro. Hablar de comunidad en Bolivia en este momento es como hablar de vulcanología en el cráter de un volcán, ¿no? Como hablar de meteorología en medio de una tempestad, o si lo quieren poner más coloquial, como hablar de alambiques en un bar, ¿no? Estamos sobre la efervescencia de las comunidades, y no digo estamos hoy, en este mes, en este año, estamos desde hace bastantes años ya, desde hace varios lustros ya, desde que empezó este siglo nuevo que empezó a tambor batiente, en una efervescencia de las comunidades indígenas, claro, de las comunidades campesinas, claro, pero también de los colectivos, de la forma comunidad como una forma de vida que podemos adoptar, que no necesariamente somos gente de comunidades agrarias. La comunidad, pues, es no solo la comunidad ancestral, la comunidad que está en el pasado, no es solo la inspiración de esa comunidad utópica, que es el comunismo en el que algunos todavía creemos, sino que es algo presente, es algo vivo, es algo que está aquí. La comunidad, de algún modo, somos todos si somos capaces de reconstruirla, y esto es uno de los temas que está implícito en este libro. Este no es un libro sobre la comunidad en general, es un libro específicamente sobre la comunidad ancestral, sobre la comunidad antigua, sobre la comunidad primitiva. Y es un libro de compilación de textos, es un libro que agrupa los textos que escribió Marx, la mayor parte de los importantes que escribió Marx. Marx escribía notas y notas y borradores para terminar escribiendo libros que también son libros grandes. Marx escribía mucho. Y esta es una compilación de lo más importante que él dijo sobre o escribió sobre la comunidad ancestral, que incluye las formen, que es una parte así llamada, las formas de un grupo de textos, de un grupo de notas preparatorias, como muchas otras del Capital, que son los Grundrisse, o así les llamamos los Grundrisse,
Incluye el cuaderno Kovalevsky o una parte del cuaderno Kovalevsky, que son notas de Marx sobre los trabajos de Kovalevsky. Incluye una parte apasionante y no muy larga, que son los escritos de Marx sobre Rusia, del Marx viejo, del Marx ya anciano y enfermo, respondiendo a las provocaciones de los revolucionarios y de los intelectuales rusos. Voy a hablar un poco más de esto después. Incluye las notas que tomaba de libros que hoy llamaríamos de etnografía y que Marx leía. Ya con esto tendríamos un verdadero manjar, pero también tenemos las presentaciones. Y no es por quedar bien con Álvaro aquí presente, pero las presentaciones son espléndidas. ¿Por qué Marx no escribía para que lo leyéramos? Entonces a veces cuesta trabajo, pero las presentaciones están escritas para que las leamos y entonces son más directas para nosotros. Tenemos una presentación de Eric Hobsbawm, excelente, provocadora, muy interesante. Tenemos una presentación, estoy en el orden en que están en el libro de Álvaro. Tenemos una presentación de Ravit Riazanov, tenemos una presentación de Lawrence Grader, y como cereza del pastel, como culminación del libro, para cerrar el libro, tenemos algo que quizás ustedes ya conocen, si no, debieran conocerlo en una obra también de Álvaro, que es La forma valor, forma comunidad, que es el capítulo 6, que se refiere precisamente a la comunidad y que es un texto extenso. Diría yo más que un ensayo, un tratado, porque es un texto muy sistemático. Y con eso culmina con una reflexión muy ordenada y muy sistemática sobre la comunidad de Álvaro, este conjunto de textos. El conjunto, pues, da para mucho. Da, sobre todo, para encontrar algunos temas que nos permitan reflexionar y polemizar. Yo creo que los buenos libros, son aquellos que le provocan a uno reflexiones, que a veces le provocan hasta gritos de indignación, pero ¿cómo puedes decir esto? Si uno no se pelea o si uno no se enamora de los libros que está leyendo, es que los libros son neutros, los libros son obligación. Este libro enamora y este libro a veces enoja. Y yo elegí tres temas polémicos sobre los cuales voy a disertar muy brevemente, que están en el libro, que están en las presentaciones y que a veces van más allá del libro porque se ocupan de otros textos que los presentadores mencionan, pero que no están incluidos en el libro, pero que pueden ser leídos, qué sé yo, como por ejemplo la contribución a la crítica de economía política y su prólogo, que son importantes para ciertas reflexiones que yo voy a hacer. Y los tres temas que creo que el libro da para discutir y que yo quisiera colocar sobre la mesa son la historia, la visión que Marx tiene de la historia, o las visiones que Marx tiene de la historia, y los comentadores de Marx, cuáles son las que tienen, la comunidad, propiamente, en sentido estricto, la visión que tiene Marx de la comunidad y que tienen quienes hablan de las lecturas de Marx sobre la comunidad, y la revolución, historia, comunidad, revolución, en el orden que quieran, no en el orden que quieran, revolución tiene que estar al final. Y creo que los tres temas son polémicos y que además se vinculan entre sí. En primer lugar, historia, las razones, ¿por qué es importante en este libro discutir la historia? Simplemente porque en principio, y más allá de que pudiéramos discutirlo, la comunidad aparece al principio y al final de nuestra historia. Lo demás será la verdadera, pero la nuestra, esta polvorienta y triste y desgarrada historia que nos tocó vivir, la que más prehistoria, que es la nuestra, es la única que tenemos de momento, empezó con comunidades y terminará, si es que logramos llevarla a buen fin, con otra gran comunidad, la comunidad superior, la comunidad utópica que debiera ser el comunismo. Entonces, la historia, nuestra historia, esta, la prehistoria, diría Marx, la verdadera, la que tenemos, la que hemos tenido, la que seguimos sufriendo y construyendo, está entre dos grandes formas, comunidad, la comunidad primitiva y la comunidad utópica, la comunidad superior, la comunidad del comunismo. Y la historia está en medio. ¿Y qué es lo que hay en medio? Y hay dos grandes posibles interpretaciones en Marx. Textos que es una línea, una sucesión de modos de producción progresiva que va de lo más simple a lo más complejo, de lo más inmaduro a lo más maduro, de lo más inacabado a lo más acabado, de lo inferior a lo superior finalmente, y que tiene ciertas etapas que Marx en algunos momentos señala como comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, etc. Esta es la visión que se han comprado muchos marxistas rutinarios y creo que es la que menos debiera llamar la atención. Y hay otra que es la visión multilineal de la historia.
que es la historia como múltiples cursos distintos. Esto no quiere decir que no tengan alguna culminación, porque finalmente el capitalismo, no es que todos los caminos conduzcan al capitalismo, es que el capitalismo intercepta los caminos, corta los caminos y lleva al capitalismo a lo que no necesariamente estaba avanzando en esta dirección. Las sociedades mesoamericanas o las sociedades andino-amazónicas no necesariamente tenían en el futuro el capitalismo, lo que sí tenían en el futuro era una invasión, un genocidio y el capitalismo impuesto. Por lo tanto, sí, es verdad que el capitalismo está al final, pero los cursos son múltiples. Esta visión de cursos múltiples es la que de algún modo retoman, por ejemplo, Hobsbawm en el libro y García Linera también. Y es a la que yo me afilio. Sin embargo, ahí yo creo que habría que llevar un poco más lejos la discusión sobre la historia, porque el problema no es nada más si la historia es multilineal o unilineal, si hay un solo camino, hay múltiples caminos, sino una cierta residuos de determinismo, de fatalismo, de providencialismo en el pensamiento de Marx. Es decir, residuos de el pensador del que más cerca estuvo el joven Marx, más cerca en el sentido de sus lecturas, no personalmente, que es Guillermo Federico Hegel. Hay hegelianismo en la visión de la historia de Marx, y ese hegelianismo va más allá de si la historia es unilineal o multilineal. Puede ser multilineal, pero sin embargo hay una visión progresiva, hay una visión evolucionista, hay una visión fatalista de la historia, hay un destino manifiesto en la historia, que es algo que viene de Hegel. Hegel pensaba que la historia... empecemos por la dialéctica para entender un poco mejor esta idea. Hegel pensaba que lo real es el movimiento dialéctico. Hegel pensaba que lo real es el devenir, Hegel pensaba que lo real es un curso, un movimiento protagonizado por el espíritu. Marx pensaba que lo real es movimiento dialéctico, que lo real es el devenir, que lo real es un curso protagonizado no por el espíritu, sino por el trabajo humano, por la industria, dice a veces, por la producción. Es marxista este curso, es materialista este curso, como lo ve Marx, es espiritualista, es idealista, como lo ve Hegel. Pero Hegel piensa que lo real es el devenir y su culminación. Lo verdadero es el curso una vez que se cierra. Lo verdadero es el círculo completo, pero una vez que el círculo llega a su final. Y Hegel piensa que él, Modesto, el hombre, era de algún modo el pensador que estaba al final de ese curso histórico que finalmente con él se cerraba. La historia entonces tenía un arranque y un desenvolvimiento dialéctico y una culminación. Y desde la culminación se veía el hermoso espectáculo de un curso, de un proceso, que es el devenir. Marx consideraba que este proceso era un proceso del trabajo humano, que era un proceso de las fuerzas productivas, que era un proceso de la producción, pero también pensaba que tenía un principio y un final. Este final no era el espíritu absoluto, no era la autoconciencia, como en Hegel. Este final era la comunidad utópica. Este final era la sociedad en donde se realizaban finalmente las potencialidades humanas, en donde el género, es decir, nuestra condición de seres humanos, se podía expresar en lugar de que fuéramos el enemigo del otro y el competidor del otro. El comunismo, la realización del género humano, era de algún modo el equivalente del espíritu absoluto, de la autoconciencia absoluta hegeliana. Me podrán decir que para Marx la historia no terminaba ahí, al revés, que para Marx empezaba ahí la verdadera historia. La verdadera historia empieza una vez que nos liberamos de estas sociedades alienadas. Sí, pero la otra, la historia nuestra, la historia de la humanidad que hemos vivido y que nos toca vivir, esa sí termina. Termina el día en que hagamos la revolución, desarrollemos el socialismo, si es que es una fase intermedia, y construyamos el comunismo. Y entonces, sí, el capitalismo está al final, es el cierre, es el eslabón que falta, porque el capitalismo es la antesala de la revolución y por lo tanto de la liberación plena y radical. Esta lectura es una lectura bastante determinista, es una lectura en donde hay una suerte de providencialismo, hay una razón
La razón histórica hegeliana es una razón distinta a la razón libertaria de este Marx. Y la idea de que hay sociedades inmaduras, sociedades maduras, sociedades simples, sociedades complejas, sociedades avanzadas, sociedades atrasadas, es una visión claramente evolucionista de la que Marx no se libra y que está muy claramente no tanto o no solo en los Grundrisse, sino también en la contribución a la crítica de la economía política. Creo que hay que desembarazarse de estos elementos de hegelianismo que están en estos textos de Marx, no tanto referidos a la comunidad, sino los que se refieren a la filosofía de la historia, como lo hace Marx, porque si no vamos a tener que hacerlo al final, cuando llegue una señora a ver a Sazurich y nos diga, ¿tú crees que podemos brincarnos el capitalismo? Te vamos a tener que decir sí, pero entonces ¿en qué quedó todo ese razonamiento? Bueno, mejor lo rectificamos desde antes. ¿En dónde queda en esta visión muy determinista de Marx, muy fatalista, muy providencialista de Marx, dónde queda la imaginación, dónde queda la creatividad, dónde queda la inventiva, dónde queda en definitiva la libertad? Y dónde queda entonces también la incertidumbre, dónde queda el riesgo, dónde queda la angustia, que es lo que implica el hecho de que estamos en un curso que depende de nosotros, que nosotros debemos construir, que nosotros tenemos que inventar, que nosotros tenemos que imaginar y que no está asegurado. Y esto angustia, y esto espanta, porque no hay certidumbre. Y decía Gramsci, ¿por qué el determinismo? No decía que fuera de Marx, aunque en algunos casos sí decía que era de Marx. ¿Por qué el determinismo, el fatalismo, el providencialismo? La historia trabaja a tu favor, compañero. Sigue luchando, no te preocupes por los fracasos. Por eso funciona. Porque después de los golpes, porque después de los fracasos, Gramsci podía decir, porque después de la cárcel tú también lo podías decir cuando escribías estas cosas. Finalmente la historia trabaja a nuestro favor, no se preocupen, la liberación llegará, es inevitable, está de nuestro lado la historia. Yo creo que no, la historia no está de nuestro lado, la historia es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Y si hay una comunidad superior y utópica al final hay que inventarla, no está garantizada, no está precomprada, no es como comprar por internet una reservación de hotel, ¿no? El comunismo no es una reservación de hotel prepagada. Esto es un tema, y este tema es complicado. Quisiera extenderme al tema con el que voy a terminar un poquito más mediadamente, que es el tema de la revolución. En realidad el Marx fuerte no es un Marx determinista que nos diga el capitalismo es inevitable porque es la antesala, es el precursor del comunismo, que ese sí es inevitable, etcétera, etcétera. Lo que Marx dice es que la revolución es inevitable. Es una contradicción, pero bueno, que es una suerte de determinismo revolucionario. No puede no haber revolución. No podemos pensar nuestra existencia y el futuro si no es en términos de revolución. La revolución es un imperativo ético, no una necesidad histórica, no una fatalidad, es un imperativo ético. No es posible que un ser humano viva su negación, no es posible que un ser humano viva la enajenación, no es posible que un ser humano viva la humillación suya, de sus familiares, de su comunidad, de su país, del mundo entero, no un día, no un mes, no un año, siglos y siglos, y que este ser humano no se rebele. Es éticamente imposible que no se rebele. La revolución es un imperativo, pero es un imperativo ético. Y no podemos escapar a ella, es un imperativo, no hay modo de escapar a ella, no puede ser que no haya. Podría ser que no hubiera revolución, entonces ya no habría humanidad. El día en que nosotros no seamos revolucionarios, y esto no quiere decir afiliarse a un partido revolucionario y tirar piedras, no necesariamente. El día en que no seamos revolucionarios, el día en que no neguemos lo que nos niega y no neguemos radicalmente lo que nos niega radicalmente, que es este orden y este sistema, ese día, en efecto, ya no habrá futuro revolucionario, ya no habrá nada. Ese día estaremos muertos, espiritual y físicamente. Entonces, la revolución de Marx es un imperativo ético.
Es necesaria la revolución. Es imposible pensar el mundo sin rebelarse, es imposible pensar el futuro sin la rebelión y la consumación revolucionaria de esta rebelión. Pero el capitalismo es la premisa que hará posible que esta rebelión conduzca a su culminación plena. Y mientras no tengamos el capitalismo, habrá rebelión, pero esa rebelión será incompleta, inmadura, sietemesina. No nacerá bien, no nacerá plenamente. El capitalismo es necesario para que triunfe una revolución radical y completa que nos lleve al comunismo. Y entramos entonces en el determinismo. Yo creo en el Marx de la revolución como imperativo ético, no en el Marx de la revolución que pasa forzosamente por ciertas premisas o por ciertas precondiciones que no sean las precondiciones políticas de la voluntad, de la energía social y del hartazgo. El otro tema es el tema de la comunidad, y en este voy a irme un poco más rápido y sobre el texto más ordenado sobre el tema, porque los de Marx no están muy ordenados, que es el tema, la forma en la que lo aborda García Linera. Está claro que la comunidad es importante porque está en el pasado, venimos de algún tipo de comunidad, podemos comprobar etnográficamente que esto es así, y podemos desear que los lazos comunitarios y de solidaridad que se han roto, que se han fracturado, que se han desgastado, se restablezcan. No podemos pensar en un futuro en donde el otro sea mi enemigo, no podemos pensar en un futuro donde el otro sea mi competidor, no podemos pensar en un futuro donde el nosotros esté fracturado. Necesitamos forzosamente pensar en un futuro de nosotros y es una comunidad, algún tipo de comunidad. Por lo tanto, la comunidad está en el pasado y está en el futuro, pero la comunidad por la que nos inclinamos cuando reflexionamos sobre la comunidad no es la que está muy lejos ni la que está en el porvenir, sino es la que está presente. Y esta comunidad no es de la que más se habla, salvo cuando a Marx le preguntan, ¿y las comunidades rusas, papá? Papá Marx, padre Marx, ¿qué nos dices de las comunidades rusas? Pero en general este no es el tema es la comunidad ancestral. Y García Linera se acerca en el ensayo último, que es el capítulo 6 del libro que ya mencioné, que es Forma Valor, Forma Comunidad, se acerca de manera sorprendentemente ordenada. Se acerca a la comunidad no como un trabajo de historia de las comunidades. Wolf hace una historia de las comunidades mesoamericanas, de comunidades cerradas, comunidades abiertas. Espléndido, pero eso no es tu proyecto. Otros hacen de etnografía, está llenos los libros de etnografía, de estudios de comunidad. Tampoco se trata de eso. Otros hacen sociología y descripciones sociológicas de las comunidades y buscan encontrar regularidades. Tampoco se trata de eso. Ni siquiera de los tipos ideales a lo Weber. Es una construcción, es construir el concepto comunidad. Lo que intenta García Linera en este texto es construir el concepto comunidad y construir el concepto de manera dialéctica. Y un concepto se construye de manera dialéctica, no por adición, no por añadidura, no agregando datos, nuevas informaciones, no haciéndolo más complicadito cada vez, sino por desdoblamiento de los conceptos. Desdoblar los conceptos, escindir los conceptos, negar un concepto para encontrar una forma superior y más compleja del mismo concepto. Este es el curso para construir un concepto complejo, un concepto universal, concreto como síntesis de múltiples determinaciones. El método de Marx, que es el método de Hegel y que es el método del capital, y entonces escribe García Linera modestamente la crítica a la economía política de la comunidad, vaya, la forma comunidad como forma de producción, empezando por el proceso de trabajo como proceso inmediato, olvidándonos ahí de las relaciones económicas y de producción, viendo después el proceso de producción, que es más concreto, porque aquí ya hay relaciones sociales que no necesariamente aprisionan el proceso de trabajo, sino que al revés lo potencian, porque es la comunidad, no es el capitalismo, lo cual es muy sugerente. En otro momento hay intercambio, porque no es solamente la producción, sino es el intercambio, es la circulación, diríamos, entonces producción y circulación como relación social. Hasta ahí llegaría Marx, García Linera no llega nada más hasta ahí, porque la comunidad es algo que se disuelve, la comunidad es algo que se fractura, la comunidad es algo que se erosiona en órdenes sociales como el capitalismo o como otros. Y entonces hay que explicar cómo es que se disuelve. Bueno, antes de esto explica que hay variantes, tipologías de comunidad, mediaciones distintas para que esta racionalidad de la que ha dado razón
se manifieste. Y hay tipos distintos de comunidad porque las mediaciones a través de las cuales opera la lógica de la comunidad son distintas. Pero finalmente la comunidad se disuelve. Y hasta ahí llegaríamos a cómo esta unidad orgánica, esta unidad originaria entre nosotros y nuestro cuerpo biológico de la piel para adentro y nuestro cuerpo inorgánico que es la naturaleza, se cinden, se fracturan, se destruyen nosotros, se destruye la comunidad. Y el último punto de ese capítulo es, pero puede no disolverse sino transitar a una forma superior. Y este es, diríamos, el último esfuerzo intelectual de este análisis de la comunidad. La comunidad es este modo, esta racionalidad social, es esta forma social, pero esta comunidad puede disolverse o puede transitar a una forma superior. Disolverse, pero digamos morir para renacer en una forma superior y no morir de mala muerte, de la muerte de aquellos que la aniquilan y la destruyen para sustituirla por la competencia. Es muy completo. Tiene un problema que no voy a abundar en él, que es acercarse a la comunidad como Marx se acerca al capitalismo, que es acercarse a la comunidad como un modo de producir o como una forma de producir. La comunidad es una forma de producir y de intercambiar, sin duda, pero la comunidad es comunidad, es una socialidad ante todo. Marx puede acercarse al capitalismo como un modo de producción porque el capitalismo es un modo de producción económico esencialmente, porque el capitalismo es un sistema tal que ha colocado a las relaciones sociales, a las relaciones espirituales, al sueño, al amor, al afecto, al arte, como superestructuras en el mejor de los casos. El capitalismo, no los marxistas. El capitalismo es un economicismo y por lo tanto el análisis del capitalismo es una crítica de la economía capitalista, no puede ser otra cosa, porque el capitalismo es la extrapolación, la transformación de la economía en el todo y la subordinación de todo lo demás. Pero la comunidad no es así. La comunidad es vida, la comunidad es socialidad, por fortuna. Entonces, un acercamiento a la comunidad no puede ser igual metodológicamente que un acercamiento a un modo de producción. No es el modo de producción comunitario, es el modo de vida comunitario. El modo de vida comunitario implica más de lo que ya hay en el texto, que es más vida, más cultura, más elementos que están presentes ahí. Y pongo un ejemplo para ya irme a la revolución, que es lo que verdaderamente me interesa. No voy a levantarme y voy a salir de aquí e irme a mi país, que buena falta nos haría, sino que voy a irme al concepto de revolución. Y es el decir, por ejemplo, que los pescadores y recolectores son sociedades de la abundancia. Y explicar en qué sentido. Son sociedades de la abundancia porque las necesidades socialmente creadas son satisfechas de manera razonable y básicamente suficiente si el medio les es propicio. Entonces no tienen escasez de bienes naturales, de productos obtenidos para satisfacer sus necesidades específicas. Son sociedades de la abundancia y no de la escasez. En un sentido económico probablemente sea cierto, en un sentido material probablemente sea cierto, en un sentido metafísico me parece que no. No puedo pensar en una comunidad ninguna, ni tampoco en la comunidad de cazadores, pescadores, recolectores, en la que el otro de pronto no se te aparezca como una limitación a tu propio ser, su espacio no se te aparezca como una limitación a tu propio espacio, que no choques con el otro de vez en cuando. Esto es inevitable porque somos muchos, aunque seamos un nosotros, y esto nos muestra la limitación de nuestro espacio. Nuestro espacio está limitado por el espacio del otro, hay una escasez de espacio, porque el otro limita nuestro espacio. Y podemos ser fraternos con el otro, pero hay una escasez. Y lo otro es la escasez más dramática ontológica, y es que somos finitos, es que nos morimos, es que el tiempo no es para siempre, es que no estamos aquí para siempre. Estamos aquí solo por un tiempo. Decía Netzahualcóyotl, decían los poetas mexicas, los poetas náhuatl, que hablaban de flores y cantos, flores que se marchitan, cantos que se apagan. Bueno, esta idea de la finitud humana, de la muerte, de la finitud humana, es la experiencia de la escasez. Para ponernos en Kundera sería la insoportable brevedad del ser, no levedad. Es escasez. Y se angustiaban, supongo yo, y se deprimían, supongo yo, y de pronto se asustaban porque
los rayos eran más fuertes que de costumbre. Esta escasez ontológica no aparece si analizamos la producción de los cazadores, pescadores y recolectores como una economía. Y esta otra dimensión es esencial si queremos acercarnos a sociedades en donde la economía no se ha vuelto el corazón, sociedades menos alienadas, no mejores ni peores, pero menos alienadas. Y me voy a terminar ahora sí con la revolución. La cuestión de la comunidad es la cuestión de la revolución. Discutir la comunidad es discutir la revolución, y discutir la revolución es discutir la comunidad. Las revoluciones modernas, cuando menos. Las revoluciones del siglo XX, todas las revoluciones del siglo XX fueron revoluciones protagonizadas por campesinos, mayormente, socialmente hablando. No estoy hablando de que no hubiera otros sectores y que no tuvieran una función cualitativa muy importante, pero protagonizadas por campesinos, y campesinos de base comunitaria, todos ellos, como son todos los campesinos. Esta idea de campesinos que son papas enterradas en un campo no funciona demasiado bien, ni siquiera para los campesinos europeos. Entonces, la Revolución Mexicana fue una revolución hecha por campesinos comunitarios. Y no son lo mismo las comunidades del norte, de donde venía Villa, que las comunidades del sur, de donde venía Zapata, pero eran comunidades unas y otras. Y la Revolución Mexicana es la revolución de las comunidades y de los campesinos que de ellas vienen. La Revolución Rusa es una revolución del MIR, de la comunidad rusa, es una revolución del Mujik, que es una revolución del campesino ruso, con una ayudadita del proletariado concentrado en las ciudades. La Revolución China es una revolución campesina y es una revolución comunitaria. Y las revoluciones de liberación nacional, Argelia, China y todos los procesos de liberación, la India. En todos los casos lo que tenemos es comunidad. Las comunidades hacen las revoluciones del siglo XX, no el proletariado. No digo que no esté ahí, pero no es ese proletariado industrial, fabril, el asalariado, el obrero típico, no el concepto de proletariado que otros se han inventado. Ese no es el protagonista. Las comunidades están haciendo esas revoluciones, las revoluciones realmente existentes. Entonces tenemos que hablar de la revolución, de la comunidad forzosamente. Y esto interpela al marxismo. La comunidad ha tenido muy buena prensa entre la izquierda. Todos los socialistas utópicos creían en algún tipo de comunidad utópica. Los anarquistas eran comunalistas feroces. Los llamados populistas, románticos rusos, revolucionarios rusos, antizaristas, cercanos a Marx o peleados con Marx, eran hipercomunitaristas. El marxismo no, el marxismo, en esta visión dialéctica de que la comunidad estaba al principio y está al final, pero en medio está la negación de la comunidad, no ven comunidad, o no ven tanto la comunidad, o no simpatizan tanto con la comunidad, porque entonces no sería muy dialéctico, ¿no? Estaba al principio, pero fue negada, y ahora nosotros necesitamos negar lo que la niega para volverla a construir. Pero los otros dicen, la comunidad está ahí, no ha sido negada, o ha sido negada pero sobrevive, o se resiste a morir, o es la base del germen de la revolución. Que esto lo discutamos aquí no es tan complicado, pero que a Marx, que ya estaba viejo, cansado, achacoso, de pronto una señora rusa llamada Vera Zasulis le escribe una carta diciéndole: mire usted, yo soy de un país, un gran país que usted seguramente conoce por lecturas, que es Rusia. Rusia es un país agrario fundamentalmente, la mayoría de la población son mujik, son campesinos que viven en el MIR, que viven en comunidades. Hemos sufrido la opresión del zarismo y la seguimos sufriendo. Los campesinos se rebelan, protestan, quieren liberarse. Los campesinos quieren hacer una revolución porque sus comunidades están amenazadas por el zarismo y por la explotación y la opresión. Pero nos dicen unos señores que hay por aquí que no porque la comunidad es antihistórica, que no porque la comunidad es reaccionaria, que no porque la comunidad no solo está condenada a desaparecer, sino que debe desaparecer para que la desaparición de la comunidad y de la base social del MIR genere al proletariado, el proletariado industrial y el proletariado agrícola, y entonces se puede hacer una revolución. Y que durante ese tiempo nosotros tendremos que sufrir un proceso muy doloroso de desarrollo del capitalismo. Señor Marx, esos señores dicen que eso lo dicen en el nombre de usted, dice Vera textualmente, y que su argumento más sólido es, lo dice Marx. Don Marx, ¿qué dice usted? Yo sé que es un hombre muy ocupado, yo sé que tiene mucho trabajo, yo sé que ya está viejo, pero ¿podría brevemente decir, podemos nosotros, los rusos, un pueblo campesino, un pueblo de vida comunitaria, hacer la revolución? Si ustedes son capaces de ponerse en el chaleco de Marx, ¿no? Porque creo que usaba chaleco,
no creo que a alguien a su edad le puedan haber escrito una carta más terrible. Porque Marx debe haber pensado, el esfuerzo de toda mi vida, los libros en los que yo he invertido todas mis energías, mi salud, mi familia, sacrificándolo todo para favorecer la revolución y la liberación humana, para servir a aquellos que necesitan liberarse porque se rebelan y porque están hartos, mi esfuerzo por hacer revoluciones y dotar a las revoluciones de un instrumento sirve para inhibir la revolución realmente existente, sirve para bloquear el impulso revolucionario vivo, sirve para decirles a los que quieren hacer una revolución en Rusia que no pueden hacer esa revolución y que tienen que esperarse a que el largo proceso de acumulación originaria los proletarice y entonces yo los voy a autorizar para hacer una revolución. Debe haber pensado esto Carlos Marx. Y claro, se indignó, iba a decir, se encabronó, pero estamos en un lugar respetable. Se debe haber enojado mucho. Yo no dije eso, ¿cómo piensan que yo dije eso? Pero lo dicen los revolucionarios rusos, lo dice Plejánov. Y Marx escribe borradores y borradores y borradores para contestarle a Vera-Zasulich, ¿no? Él se carteaba con otros intelectuales mucho más sofisticados que Vera-Zasulich, mucho más complicados, que le decían las mismas cosas. Y más o menos se ponía a leer y reflexionaba, pero con Vera-Zasulich le cuesta trabajo escribir una carta. Porque finalmente lo que él tiene que decir es, señores, si ustedes están hartos y si tienen las energías sociales suficientes, hagan la revolución, no me pidan permiso. Primero hagan la revolución y luego vemos. Yo pienso que si la comunidad agraria sigue ahí suficientemente fuerte, eso podrá ser la base para construir el comunismo. Pero en todo caso, ustedes hagan la revolución. No me digan que yo digo que no hagan la revolución por piedad, déjenme morir en paz. Hagan la revolución con o sin permiso de los marxistas rusos. Díganles que yo digo que sí pueden hacer la revolución y que además el que tengan estas comunidades vivientes todavía en Rusia es una fortuna, porque quizás esto les abrevie los dolores de construir una nueva sociedad sin pasar por las miserias del capitalismo plenamente desarrollado. Por ahí va. Y bueno, supongo que muere en paz, ¿no? No necesariamente, y ahí sí termino, porque una lectura muy seria y muy profunda de Marx, de un historiador tan consistente como es Eric Hobsbawm, en este texto, en la primera de las presentaciones, dice, Marx tomó partido por los narodnikis, estos campesinistas rusos eran narodnikis, iban al pueblo, eran intelectuales de ciudad que iban al pueblo. Tomó partido por los narodnikis, eso no les gustó a los marxistas, no les gustó a los marxistas rusos, no les gustó a los marxistas de después, tampoco. Y además estaba equivocado, y termina el párrafo. Hobsbawm es generoso generalmente, pero aquí no es generoso. Hobsbawm no le perdona la veleidad narodniki a Marx. Y lo más dramático es que Hobsbawm termina diciendo, y la prueba de que esa veleidad narodniki era muestra de que ya estaba demasiado viejo para pensar con lucidez, es que se equivocó. ¿Se equivocó? Marx lo que decía es, si los campesinos rusos, que no son proletarios, pueden hacer la revolución, que hagan la revolución, que derroquen al zarismo, que se liberen. Y si pueden utilizar la comunidad para construir el comunismo, utilícenla, será una oportunidad histórica. 30 años después hubo una revolución en Rusia, en medio hubo cualquier cantidad de insurrecciones indígenas, 30 años después hubo una revolución en Rusia, protagonizada por los campesinos, mayormente por los campesinos, encabezada por un partido que no era un partido de los campesinos, pero los campesinos encabezados por un partido que sí era partido de los campesinos, que eran los socialrevolucionarios, que derrocan a los zares, que construye la mayor parte de los soviets campesinos y los soviets de soldados, que eran básicamente campesinos, y que permiten también frenar a los blancos y a las intervenciones y salvar a la revolución. Y, en efecto, tiene razón Hobsbawm, las comunidades campesinas, los campesinos rusos, el MIR, no sirven para la construcción del socialismo soviético. No son utilizadas
no son el trampolín, son un obstáculo, son una dificultad, son un dolor de cabeza. Algunos pensarán que esto habla mal de la comunidad. Yo pienso que eso habla mal del socialismo soviético. Si el socialismo soviético se hubiera construido como Marx dijo, es decir, apoyándose en la energía social de la comunidad, entonces otro gallo nos cantara. Pero el socialismo soviético no pudo nunca entender a los campesinos, no pudo nunca entender a la comunidad, quiso imponerle formas de cooperación que no correspondían a las de comunidad y acabó reprimiendo a la comunidad y a los campesinos. Y esto jodió a la comunidad, sí, pero jodió más al socialismo y nos jodió a nosotros, porque tenemos una experiencia de socialismo autoritario que quizás no hubiéramos tenido con un socialismo comunitario, que es el que están proponiendo aquí. Gracias. Bien, continuando con el programa, a continuación escucharemos los comentarios del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, acerca del libro Karl Marx, escrito sobre la comunidad ancestral. Muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo a cada una de las personas que se ha hecho presente en el Banco Central. Comentábamos con el profesor que qué bonito que Marx, y tú decías, la comunidad junte a tanta gente para poder dialogar sobre este tema. Quiero agradecer la fantástica exposición del profesor, de nuestro profesor, de mi maestro, que ha tenido la amabilidad de venir aquí. Armando, te agradecemos mucho. Algún rato comentaremos las deudas intelectuales que yo tengo hacia ti, no solamente de cuando era estudiante, sino hasta el día de hoy, hasta hoy, que sigues impartiéndonos estas grandes lecciones. Oírte siempre es un privilegio y nos has dejado muchas pautas y pistas, no solamente sobre Marx, sino también sobre la historia contemporánea y sobre mi propia posición. Recibo con humildad la crítica que me has hecho y voy a revisar mis textos para comentarte otro momento. Decirle al público que nos sentimos muy contentos, en particular yo me siento feliz porque estoy presentando con la vicepresidencia un texto, un conjunto de textos de Marx, que no solamente son fundamentales para entender el pensamiento de Marx, fundamentales para entender los procesos revolucionarios, fundamentales para entender el proceso boliviano, fundamentales para apuntalar la revolución en Bolivia y la revolución en el mundo, sino que son un conjunto de textos y de problemas que han atravesado mis angustias personales desde adolescente. Y la de seguramente toda una generación que en los años 70, en los años 80, en los años 90 y hasta el día de hoy compartimos las convicciones revolucionarias, compartimos el acercamiento al marxismo como medio de interpretación de la realidad, como medio de transformación de la realidad, y que compartimos las experiencias aquí en Bolivia de las revoluciones, las insurrecciones, los levantamientos. Este texto de Marx, La comunidad ancestral, carga toda esa historia, una historia personal, búsquedas, inquietudes, una historia nacional, una historia planetaria. Comencemos por lo más fácil, el modo de recepción del marxismo en Bolivia y seguramente en buena parte de América Latina. Estoy hablando los años 30, 40, 50, 60. El modo en cómo fue recibido, absorbido
por los intelectuales, por los líderes sociales. El marxismo fue muy diverso, muy rico, y se formaron distintas corrientes marxistas, más estalinistas, más trotskistas, luego maoístas, luego más guevaristas, al interior de ellas con distintas tendencias. Pero independientemente de la diversidad de corrientes dentro del marxismo en Bolivia y en América Latina, había ciertos núcleos comunes, núcleos compartidos. Uno de ellos era el tema de las clases sociales. Otro de ellos era la temática de los modos de producción. Otro de ellos era la temática indígena. El modo de recepcionar del marxismo y de los marxistas en torno a las clases sociales iba por el lado de establecer las características de las clases sociales en Bolivia, vinculado a los modos de producción. Y en la interpretación, en cómo fue asumido aquí el marxismo, se decía, bueno, en Bolivia, en el mundo, en la sociedad moderna, somos un tipo de capitalismo atrasado, combinado, semifeudal, pero somos capitalismo. Y se presentan las clases sociales, está la burguesía, está el proletariado, está el campesino. Proletariado, burguesía, proletariado, clases medias. Y en las clases medias, el campesino como un pedazo de las clases medias. Era una forma sencilla de entender el mundo, una forma práctica de entender el mundo. Pero no era una forma inocente de entender el mundo, sino que te llevaba a acciones muy concretas. Si la sociedad boliviana está dividida en burguesía, subordinada al imperialismo, proletariado, que se enfrenta a la burguesía, y en medio de ellos las clases medias, y en las clases medias están las clases medias urbanas, y está la clase media campesina, y como es clase media, es clase propietaria, y como es clase media propietaria, es una clase conservadora. Entonces no tenemos que hacer nada con esa clase media propietaria conservadora, hay que trabajar con el proletariado será el que hace la revolución. Pero tenemos un proletariado muy pequeño. Está bien, es revolucionario, pero es pequeño. Pues no hay problema. Se resuelve en que el proletariado llegará al socialismo en los hombros de la mayoría de las clases medias. Llegará en hombros de campesinos, que son pequeños burgueses, que son pequeños propietarios, que son conservadores, pero con un buen trabajo pedagógico podemos cambiar su pensamiento temporalmente y hacer que lleven al proletariado al triunfo de la revolución. Una explicación sencilla, plana, clara, pero equivocadísima. Y entonces el conjunto de los errores de la izquierda en Bolivia, quizás con diferencia de los maoístas, especialmente en los años 60, cuando se cinden del estalinismo y comienzan a reflexionar en torno al campesinado a partir de la experiencia de la Revolución China. Y hacen un esfuerzo por dar otra interpretación más revolucionaria a la presencia del campesinado. Pero en todo caso seguía siendo campesinado pequeño propietario que tenía que ser vanguardizado por el partido de la clase obrera. La diferencia era de grado, no era de sustancia. Mientras que para unos el campesino y la clase media eran conservadores y sospechosos siempre de contrarrevolucionarios, para los otros los campesinos podían tomar actitudes revolucionarias, pero la revolución tenían que hacerla los obreros encabezados por su vanguardia partidaria. Un esquema práctico, sencillo, útil, pero con terribles equivocaciones para entender la realidad social boliviana. Porque bajo este esquema no se podía entender lo que pasaba en el campo, no se podía entender la sublevación de Chayanta,
de 1927. No se podía entender las sublevaciones de Jesús de Machaca. No se podía entender lo que había pasado con Zárate Vilca. No se podía entender, mucho menos lo que había pasado con Túpac Katari. No se podía entender con las revoluciones y los levantamientos campesinos del 47 al 49 en las zonas del altiplano, en las zonas del valle. Si eran conservadores, si eran pequeños burgueses, si eran una clase reaccionaria, o era una clase en extinción que tenía que dar lugar a la clase proletaria, los verdaderos encargados de hacer la revolución. Entonces cualquier levantamiento siempre estaba marcado por la sospecha o el silencio. Y entonces a partir de esto se deducía toda una serie de tácticas y de estrategias equivocadas. Peor aún cuando se entraba en el debate de los modos de producción. Si habíamos leído el texto del Manual de Economía Política de la URSS, entonces había comunidad primitiva, luego venía el esclavismo, luego venía el feudalismo, luego venía el capitalismo y luego venía el comunismo, con su etapa transitoria llamada socialismo. Y si ese era el esquema de la historia, pues había que acomodar la realidad al esquema de la historia. Y entonces todas esas lecturas infructuosas de nuestros marxistas, queriendo convertir al incario en un tipo de esclavismo o de comunidad primitiva deformada, la colonia como una forma de feudalismo o de semifeudalismo con retazos de esclavismo. Y todo eso tenía que disolverse en capitalismo. Había que dejar de lado todos estos resabios de la historia, llámese semiesclavismo, llámese semifeudalismo, para dar lugar al capitalismo, porque solo el capitalismo iba a generar a la clase revolucionaria llamado proletariado, que iba a hacer la revolución. Y no solamente se trataba de una interpretación teórica, sino de una acción práctica, de una manera de enfrentar el mundo, de vincularse con el mundo, de actuar en el mundo. Entonces, bajo estos esquemas, en primer lugar, no había comunidad. Había la vieja comunidad ancestral, arcaica, primitiva, que había sido destruida por el feudalismo, por el esclavismo, y si notábamos unas formas de trabajo medio raras en el campo, o simplemente no las tomábamos en cuenta, o las reducíamos a pequeños burgueses, conservadores. Y el tema indígena, mucho peor, no existía en el debate. A excepción del texto de un miembro del Partido Comunista, que en el año 66, Obando, escribe sobre el tema de las nacionalidades, recogiendo la percepción de Stalin sobre el tema de las nacionalidades. Fue el único texto en los años 50, 60 y 70 que trabajó el tema de las nacionalidades, pero con esta perspectiva cerrada. El resto de la izquierda, callada en torno al tema nacional, de la diversidad nacional, plurinacional, y callada en torno a las comunidades. Todo eran o clases pequeño burguesas, entonces la comunidad no es una clase. Y es muy complicado, entonces, ¿cómo se vincula comunidad con clase? No, mejor dejemos la comunidad desaparecer, son pequeños burgueses, pequeños propietarios que van a extinguirse. Ciertamente el debate va a mejorar en los años 80. Van a venir esfuerzos de distintos intelectuales por reflexionar el tema étnico a partir de la insurgencia del catarismo, que se enfrenta con la izquierda tradicional, a partir de la insurgencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia como fuerza revolucionaria que obliga a la izquierda a repensar sus categorías. Y también habrá un esfuerzo por preocuparse en torno a la comunidad, pero no tanto desde el marxismo, sino más desde la sociología y la antropología. Estudios de caso, de comunidad acá, de comunidad allá. No será la izquierda la que alumbre el entendimiento de lo comunitario, sino serán estas otras ramas de la investigación social, incluso a veces enfrentadas contra el marxismo, que darán luces sobre la comunidad, que darán luces sobre las estructuras coloniales, que darán luces sobre las estructuras sociales precoloniales. Sin duda, los años 80 va a ser más fructífero en el debate marxista,
en sus distintas corrientes. Pero ya estábamos entrando al ocaso de la izquierda boliviana y latinoamericana. El fracaso de la UDP, el fracaso del MIR y del Partido Comunista en el gobierno, el fracaso del POR de convertirse en alternativa, el ascenso del neoliberalismo, cierra el debate de los marxistas de los años 80 y de los años 90. Pero habían quedado un conjunto de semillas: tema de identidad, tema de comunidad, que volverá a aflorar a fines de los años 90 y tendrá mucha más fuerza, por supuesto, en el siglo XXI. Estos textos aquí juntados, encontrados a lo largo de la revisión bibliográfica de los últimos 30 años, intentan ser un aporte, no solamente para una revisión crítica de la forma de pensar de los marxistas de los años 50, 60, 70 y 80, sino que es un intento de devolver la fuerza vital del pensamiento marxista para entender el mundo agrario, para entender las identidades y para entender la fuerza de lo comunitario. No son textos fáciles de conseguir, Armando. Aquí en Bolivia no son fáciles. En México lo eran en los años 80, pero aún hoy, cuando voy a las librerías, son así una rareza bibliográfica. Y por eso dijimos, hay que presentar a la nueva generación, a los nuevos lectores, a los nuevos investigadores, a los nuevos marxistas, hay que presentar textos que les ayuden a poder superar las trabas, las lecturas deterministas, facilistas, mutiladas del marxismo con las que nos alimentamos muchos de nosotros en los años 50, 60, 70 y 80. Entonces los textos que están acá, todos han sido publicados en distintos momentos, en distintas editoriales, y los hemos tomado el trabajo de pedir permiso a las editoriales, para que no sea una edición pirata, aunque estoy orgulloso de cualquier edición pirata, pero en vicepresidencia no está muy bien visto que sea tan pirata. Entonces hemos pedido autorización y presentamos acá, por ejemplo, el texto de Eric Hobsbawm, que fue el texto publicado por PIP, por la editorial PIP en los años 70, y que fue una revelación en los años 70 en el debate latinoamericano, y que llegó aquí a Bolivia en los años recién 80, pero ya era muy tarde. Es un texto introductorio de Eric Hobsbawm, el historiador, a el pedazo de los Grundrisse, de esos 3 tomototes, de esos 3 primeros borradores del Capital, en cuya parte final está dedicado un capítulo a el tema de las comunidades. Está este texto. La introducción de Hobsbawm, que nos da un poco la historia de las publicaciones de los textos de Marx sobre los temas de la comunidad. Luego está publicado un texto que lo editamos en castellano por primera vez y única vez aquí en Bolivia, antes de entrar a la cárcel, con Raquel, la que era mi compañera, Raquel Gutiérrez. Tuvimos la posibilidad de estar en Holanda, revisando en unas máquinas grandes los manuscritos de Marx, y ahí algún profesor se nos acercó y como veía a unos jovenzuelos demasiado interesados sobre una rareza, ahí en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, revisando los manuscritos de Marx y queriendo copiar, porque no había fotocopia, entonces había que copiar a mano lo que intentábamos entender en un mal alemán mezclado nuestro con un mal inglés. Se nos acercó un profesor y nos mostró el texto de Laurens Krader, un investigador holandés que había publicado en inglés el manuscrito que está en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Es un cuaderno con una letra minudita como de hormiga. El texto de Laurens sobre Kovalevsky es un texto de los años 1879, cuando Marx se está dedicando a hacer sus lecturas etnográficas. Ya ha escrito el primer tomo del Capital, ha redactado el segundo tomo, los distintos borradores, está redactando el tercer tomo, los distintos borradores, y se detiene a estudiar etnografía y estadísticas, hasta que se muere.
Y uno de sus textos es el cuaderno Kovalevsky. Kovalevsky, un antropólogo, hizo una investigación de la India y de América Latina. Y entonces Marx comienza a leer a Kovalevsky, resume a Kovalevsky y va incorporando su interpretación, con cosas muy sugerentes, peleándose con la interpretación de un feudalismo hindú. Este texto de Kovalevsky es hermoso porque de alguna manera yo me sentía reflejado con mis marxistas, que querían encontrar en la colonia un tipo de feudalismo. Y todo era, entonces buscaban señores feudales y buscaban siervos. Y por tanto no podía haber ni comunidad, ni podía haber régimen asalariado, porque todo eso era una confusión. Todo era feudalismo o feudalismo colonial o un hombre así. Entonces aquí Marx se pelea contra los que querían encontrar feudalismo en la India. Es un texto muy lindo y trabaja sobre América Latina y trabaja sobre la India. Este texto no está publicado en castellano en ninguna editorial. Lo tradujo Raquel. No tradujimos todo el texto, tradujimos las partes donde Marx introduce sus conceptos, sus categorías, porque el hábito de Marx era el siguiente: agarraba un libro y comenzaba a resumir el libro, y traducía párrafos largos, 10, 20 páginas del libro tal como está, y luego hacía un corchete y metía sus propias interpretaciones. Y luego volvía a transcribir 5, 10, 20 páginas del libro, tal como está, y volvía a introducir su interpretación o hacía notas al margen. O sea, Marx lo que hacía era un poco resumir, su manera de trabajar era resumir los libros y ir anotando en lo que estaba en contra, lo que le parecía interesante o lo que se le ocurría en ese momento a partir de la lectura que tenía al frente. Está aquí publicado, esos cuadernos Kovalevsky. Solamente hay la traducción en ruso. Está la traducción en inglés de un libro rarísimo de Lawrence Crader, en una editorial carísima, Van Gorkum, que ha desaparecido. Y está la traducción ahora boliviana. Nosotros la publicamos en un folletito mimeografiado, en una edición que entonces se llamaba, ya me he olvidado, nuestra editorial de mimeógrafo. Ofensiva Roja era nuestra microeditorial y ahora está editado ya de una manera mucho más decente. Es un texto muy importante, yo lo considero, en este debate contra los supuestos feudalismos de tiempos de la colonia. Luego está un texto mucho más conocido, que es el que ha comentado el compañero Bartra, es el texto de las cartas a Vera Zasulich, 4 cartas tachoneadas. Le costó mucho elaborar. Y fue la pregunta así clave de su vida, porque tenía que revisar todo lo que él había escrito. Hizo 4 borradores y al final publicó, le mandó a Vera Zasulich un texto resumido, pero son textos muy reveladores. Eso fue publicado por Siglo XXI en el cuaderno P&P, luego fue publicado por Las Obras Escogidas en 3 tomos de Editorial Progreso, recién desde el 76, porque en las ediciones previas no había esas cartas. Y para los marxistas de los años 80 es conocido esto, para los jóvenes marxistas no es muy fácil conocer porque no ha habido una reedición de este texto en los últimos 10 o 15 años. Luego está otro texto que salió publicado en España, de muy difícil acceso, que son los cuadernos etnológicos de Marx. Fue el mismo Crader el que publicó Cuaderno Kovalevsky en castellano, que hizo la traducción de los manuscritos de Marx de varios antropólogos, Main, Lubbock, Morgan, que hacen una etnografía, ellos eran funcionarios coloniales, y hacen una etnografía de las distintas sociedades del mundo, Rusia, la India, China, América Latina. Estos cuadernos etnológicos fueron publicados en España, no fueron publicados en América Latina, en una edición del año 84, 85, de difícil acceso. Y hemos publicado completo todo el libro de Main o de Lubbock o de Morgan, los textos de Marx, los rayados de Marx, las notas a pie de página de Marx. Hemos fotocopiado con autorización la edición de Siglo XXI, España,
y que bueno, esa sería una nueva reedición de este texto. Bellísimo igualmente en el acercamiento de Marx a las comunidades, Estos son los textos que se reúnen en este libro de Carlos Marx. ¿Qué es lo que quisiera rescatar para el debate? En primer lugar, el concepto de comunidad y de formas comunales. Teníamos en la concepción del manifiesto y de la introducción a la economía política, hubo comunidad primitiva, luego hubo esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo. Marx aquí introduce un debate más intenso. En los Grundrisse habla de distintos tipos de comunidad, la comunidad germánica, la comunidad asiática, de primero y de segundo tipo, la comunidad eslava. Cuando uno hace el seguimiento, ve a un Marx introduciendo no solamente la comunidad primitiva, sino distintos tipos de comunidad. Este es muy importante porque rompe con la visión lineal que aprendimos muchos. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo. Marx te dice, no, eso habrá sucedido en algunas partes. En otras partes, la comunidad se mantuvo durante siglos y llegó hasta la colonia, y llegó hasta hoy. Y da el ejemplo de la comunidad hindú. Habla de la comunidad azteca y de la comunidad inca. Y te muestra cómo persistía. Es decir, estamos ante un Marx que ya no te habla de una historia lineal y etapista de el desarrollo de la humanidad. Te está abriendo distintas historias, distintas posibilidades, distintos tipos de comunidad. Algunas muy antiguas, otras contemporáneas. Especialmente en los textos, en los cuadernos Kovalevsky, en el cuaderno a Morgan y en las cartas a Veres a Zulich, esta mirada multilineal de la historia de la humanidad se enriquece mucho más. Y Marx profundiza el tema de la comunidad. Deja de lado este concepto de comunidad germánica, comunidad asiática, comunidad eslava, e introduce otras categorías. Introduce la forma primaria de comunidad y la comunidad agraria. La forma primaria de comunidad sería allá donde hay propiedad comunal y hay producción comunal de la tierra. Sería la forma primaria de la comunidad, presente en muchas partes del mundo. Luego diferencia la comunidad agraria. ¿Qué sería la comunidad agraria? La comunidad agraria de primer tipo, allá donde hay propiedad comunal de la tierra, pero posesión individual y producción individual o familiar de la tierra. Propiedad comunal, posesión individual. Propiedad comunal, producción individual familiar de la tierra. Y luego, con sus distintos tipos, ¿no? Con sus distintos tipos. Diferencia posesión de tierras de pastoreo, de bosques comunales, diferencia formas de producción comunal, formas de producción familiar, formas de producción individual de la tierra. Distintos tipos de esta forma primaria y de esta comunidad agraria diversa. Y luego ya, cuando la propiedad comunal va paso a la propiedad individual, Marx dice, estamos entrando a la forma secundaria de la sociedad. Sigue habiendo comunidad, pero ya no con propiedad comunal de la tierra, ni con producción familiar de la tierra, sino hay estructuras comunales de asociatividad, de control y de regulación, pero ya hay propiedad individual de la tierra.
Y a partir del momento en que surge la propiedad individual de la tierra, dentro de la comunidad, estamos ya ante la formación secundaria. La primera sería la formación primaria. La formación primaria abarcaría entonces distintos tipos de comunidad. Propiedad común de la tierra, producción común de la tierra. Propiedad común de la tierra, posesión común de la tierra. Comunidad agraria. Propiedad común de la tierra, producción individual, producción familiar de la tierra. Hasta ahí, formación primaria de la sociedad. Y cuando surge la propiedad privada dentro de la comunidad, se inicia la formación secundaria, de la que el capitalismo sería uno de sus formas de la formación secundaria. Entonces, tenemos en los cuadernos etnológicos, en los cuadernos Kovalevsky, en las cartas a Vera Zasulich, una manera distinta de entender los procesos de desarrollo de la humanidad. ¿Qué rescato de esto? No estoy tan de acuerdo contigo, Armando, de un Marx determinista. Yo hablaría más bien que hemos leído a un Marx determinista. Porque cuando en el manifiesto comunista dice hubo esclavismo, hubo comunidad, hubo esclavismo y luego feudalismo, está hablando a los 24 años de edad de lo que él ha conocido en Alemania. Y eso es lo que conocía, y hasta ahí llegaba la lectura etnográfica. Y luego cuando comienza a estudiar Asia, ve la comunidad asiática. Y cuando ve América Latina, ve la comunidad azteca o la comunidad inca. A cada momento el pensamiento de Marx se va enriqueciendo y va modificando su pensamiento. Pero claro, si nosotros agarramos el manifiesto comunista y leemos y decimos, esta es la historia de la humanidad, entonces hay que buscar en Bolivia dónde está el comunismo primitivo, dónde está el esclavismo y el feudalismo. Pero Marx no te dice, el mundo es así. Te dice, Europa es así. Hasta donde conozco, Europa es así. Y luego reflexiona, no, hasta en Europa ya ha habido distintos tipos de comunidad. Es decir, quiero rescatar esta manera de estudiar de Marx. No tenemos a un Marx que te dice, esta es la línea de la historia, sino que estudia su realidad. Y a partir de lo que conoce, establece hasta ese momento provisionalmente una manera de interpretar de cómo es el mundo. Y cuando luego le llegan los cuadernos de lo que es en Rusia, de lo que es en América Latina, vuelve a modificar su posición y enriquece su posición. Y te habla de estas distintas formas de comunidad diversas que llegan hasta nuestros días. Un segundo elemento fundamental de estos textos de Marx no solamente es saber cómo fue el pasado, sino cómo es el presente. Marx brinda en estos textos valiosos elementos para entender el presente de la comunidad, su desarrollo, sus procesos de desagregación, sus procesos de mutilación, sus procesos de subsunción. Yo aprendí la categoría de subsunción, pero para la producción campesina de tus textos de los años 80, hermano, que para mí son unos textos que habría que volver a reeditar, y si tú me permites, me gustaría reeditártela aquí, porque son bellísimos textos desde el punto de vista marxista para entender la comunidad y, ante todo, al campesino en la sociedad contemporánea. Edición pirata, mi hermano, autorizado por él. Fue la primera vez que yo oí subsunción a través de los textos de él. Y luego ya, claro, trabajó Jorge Veraza, que ha venido con nosotros, luego volver a leer el capítulo 6 inédito, volver a leer los manuscritos 61-63, ya la cosa va teniendo mucho más cuerpo, ¿no?, en la lectura marxista. El devenir. Marx te lleva a pensar que la comunidad persiste. Ha persistido desde tiempos antiguísimos, ha persistido a través de los distintos modos de producción, ya sea como comunidad ancestral, ya sea como comunidad agraria, en distintas modalidades, y está presente hasta hoy. Pero no tiene una mirada idílica. Te habla de una comunidad subsumida, mutilada,
fragmentada, reabsorbida, reutilizada, refuncionalizada. Comunidad sí, pero comunidad a medias. Comunidad sí, pero comunidad subsumida, succionada por el capitalismo, utilizada, succionada por el desarrollo colonial. Es decir, te permite entender a la comunidad en sus variantes, en su persistencia, en sus debilidades, en sus fracturas internas. Permite y da elementos para estudiar la comunidad hoy, en tiempos de predominio del capitalismo. No como una burbuja encerrada. Siempre te va a reclamar que estudies los vínculos, las relaciones con la sociedad capitalista, con el mercado, con la transferencia de valor, con la subordinación, con su fraccionamiento. Comunidad sí, pero con sus limitaciones mutiladas. Y lo más importante, lo que reflexionaba Armando al finalizar su exposición, la fuerza de la comunidad. La comunidad no solamente como una herencia del pasado, no solo como una persistencia, sino como un futuro. Marx se lanza acá esa frase famosísima de el futuro como un regreso, dice Marx, un regreso a la comunidad arcaica, pero en condiciones superiores. Esta mirada de un Marx que te dice, no es que estamos ascendiendo linealmente, sino que vamos a ir para atrás. Voy a ir para atrás. El mundo va a ir para atrás. ¿Cómo es eso para atrás? Va a ir, puede ir hacia esa comunidad ancestral, pero ahora en términos universales, en términos planetarios. Y reflexiona aquí en las cartas a Vera Zasulich, pero también en los cuadernos etnológicos, este tema. ¿Debemos los marxistas esperar que se disuelva la comunidad para que surja el capitalismo y es el capitalismo el que da las bases del comunismo? Dice, no, eso es una locura. La comunidad mutilada, fragmentada, pero extendida, puede convertirse en una fuerza productiva de la comunidad universal. Porque en el fondo la comunidad universal va a ser el regreso a lo antiguo, pero ahora a nivel planetario, y no a nivel local ni a nivel regional. La mirada que te construye Marx del comunismo, de la comunidad futura posible, es la comunidad arcaica, pero ya no local, ya no regional, sino una comunidad planetaria, una comunidad universal, donde los bienes son administrados comúnmente. No solamente está una manera distinta de enfocar el porvenir, el socialismo, el comunismo como comunidad. Y las comunidades prevalecientes como fuerza que nos van a ayudar a construir el socialismo. Las comunidades actualmente existentes en sus debilidades como fuerzas para poder construir el futuro, pero universalizándose, rompiendo las trabas, los grilletes que succionan su vitalidad del capitalismo y del mercado, para el capitalismo y para el mercado. Pero además, en estas reflexiones de la comunidad, uno logra entender la reflexión de Marx, que el comunismo no es estatismo, que el comunismo no es la estatización de los medios de producción. Es más, reflexiona cuando estudia la comunidad en Asia, cuando estudia la comunidad aquí en América Latina, la diferencia entre Estado y comunidad, la antítesis entre comunidad y Estado. El porvenir no es la estatización de la sociedad. El Estado puede ayudar bajo ciertas circunstancias en el socialismo a crear condiciones de expansión de lo comunitario, pero no es lo comunitario. No es la sustitución de lo comunitario. A lo más cualquier Estado revolucionario puede ayudar, puede potenciar, pero el futuro, el comunismo, el comunitarismo, ha de ser la expansión y irradiación
en los ámbitos de la vida, de la economía, del comercio, del transporte, de la educación, de la vida cotidiana, de lo comunitario. Lo comunitario es el porvenir, es una posibilidad del porvenir. Y el estatismo, el Estado revolucionario, podrá ayudar bajo ciertas circunstancias a este despliegue, pero nunca podemos imaginar que el Estado pueda sustituir a la comunidad. Ni el Estado construye comunidad. La comunidad es una creación de la propia sociedad. Y ahora entonces uno entiende, Armando, las angustias de Lenin entre el 21 y el 23. Después de su comunismo de guerra, después de que estatizó todo, después de que quitó el alimento a todos los campesinos para defenderse de la guerra y la invasión y la muerte de 8 millones, cuando dice, no tenemos nada de socialismo. Después de su comunismo de guerra, dice, no tenemos nada. Y si hemos de poder construir comunismo, si es posible construir el comunismo, va a ser mediante la acción voluntaria de la gente del campo. Y sus textos sobre la cooperación, sobre más vale poco pero bueno, que son su testamento real, de un Lenin que se da cuenta de que la creación de comunidad desde el Estado y a partir del Estado es un fracaso. Y que si va a haber comunidad, tiene que ser una creación de la propia sociedad. Y que el Estado tiene que ayudar simplemente a que eso se generalice, pero no puede sustituirlo, no puede reemplazarlo. Que eso es simplemente capitalismo de Estado. Si encontramos aquí, en este viejo Marx, en estos textos un poco antiguos, un antropólogo dirá, esos son textos demasiado antiguos y hay investigaciones mucho más ricas, por supuesto. Estamos aquí ante un hombre que está buscando la revolución, las fuerzas de la revolución. No estamos ante un etnógrafo ni un antropólogo que hace estudio de caso. Estamos ante un revolucionario que usa la sociología, usa la etnografía, usa la historia, usa las matemáticas para encontrar las fuerzas de la revolución. No es un texto entonces para los antropólogos, se van a decepcionar. Es un texto para los revolucionarios. Porque lo que aquí Marx está intentando buscar es la fuerza de la revolución, la potencia de la revolución, la potencia de lo común, la expansión de lo común. A partir de lo que hay, capitalismo, comunidad, comunidades agrarias, comunidades ancestrales, subsumidas, y encontrar en ellas la potencia de la comunidad. Entonces este libro de Marx, en sus 835 páginas, léanlo así, recepciónenlo así. Es un esfuerzo por renovar el debate marxista. Es un esfuerzo por renovar el debate en torno a la comunidad. No está aquí cómo es la comunidad boliviana. No vayan a encontrar aquí datos para ver cómo es la comunidad boliviana. Van a encontrar aquí cómo se puede estudiar revolucionariamente la comunidad en Bolivia. Cómo se puede encontrar herramientas para acercarse a la relación capitalismo-comunidad en la perspectiva del comunismo. Esas herramientas están acá. No hay herramientas para estudios de caso, hay herramientas para comprensión de lo comunitario como fuerza productiva del comunismo. Entonces, este libro tiene esa función. Permítame hacer una reflexión sobre Gramsci y Lenin. Muchas de las interpretaciones de Marx no solamente tuvieron influencia en el debate interno de los marxistas, sino que tuvo una difusión muy importante en las ciencias sociales. Para los sociólogos, estoy viendo aquí varios sociólogos, el concepto de Gemeinschaft y de Gesellschaft, de Tonis, sociedad y comunidad, no tiene nada que ver con el marxismo Tonis, ese sociólogo de principios de siglo, pero claro, eso ha influido hasta nuestros días en el debate de sociedad y de comunidad, ¿no? La sociedad heredada, la comunidad heredada, la comunidad construida. En el propio debate de Lenin con Gramsci, las reflexiones de Gramsci diciendo su diferencia entre guerra de posiciones y guerra de movimientos. Guerra de posiciones para las sociedades asiáticas. Hay el eco de la reflexión de Marx sobre el asiatismo, ¿no? Y el supuesto modo de producción asiático que
que fue parte del debate en los años 70. Y Gramsci dice, en las sociedades medio asiáticas, la sociedad civil es muy débil, el Estado es muy fuerte. Entonces ahí hay que hacer guerra de posiciones, de trincheras y de la estrategia leninista. En las sociedades de Occidente, guerra de movimientos, porque la sociedad civil es muy diversa, es muy compleja y hay que ir avanzando ahí en términos más culturales. Para mí un falso debate, Armando, ¿no? Porque en verdad, como muestra la experiencia boliviana, la construcción de hegemonía es simultáneamente guerra de posiciones y guerra de movimientos. Es simultáneamente guerra cultural y es derrota del adversario. Es articula, derrota, articula. No es solamente articula, que decía Gramsci. Lenin derrota, en verdad es Lenin y Gramsci. Articula previamente al enfrentamiento, derrota a tu adversario, vuelve a articular a lo que quedó, los pedazos de tu adversario. Entonces Gramsci más Lenin, otra vez Gramsci. Es Occidente y Oriente. En fin, si ustedes se dan cuenta, este debate llega hasta temas tan particulares de táctica política. ¿Qué es primero? ¿Conquista del ámbito cultural? ¿Transformación de la percepción del mundo? ¿O la toma del poder mediante un acto audaz, rápido, fulminante que derrota al adversario? ¿Asiatismo o Occidente? ¿Modo de producción asiático? ¿Capitalismo pleno? El debate de hace 100 años sobre los modos de producción, sobre las formas comunales, sobre las estructuras comunitarias, tiene un impacto directo en tácticas políticas. En fin, invito a todos los jóvenes, a todas las personas, los izquierdistas o los marxistas de antes y de hoy, a acercarse a estos textos de Marx, a leerlos no con la pasión del que revisa la historia, sino con la pasión del que busca herramientas para hacer la revolución, porque el marxismo es una herramienta de la revolución. Muchas gracias. Me parece un tema muy interesante. Creo que nos permite conocer una etapa diferente, ¿no? Un Marx diferente, que empieza, como lo mencionaba el vicepresidente, a buscar las herramientas de la revolución, ¿no? Y entonces me deja, en cierto sentido, la motivación de conocer estos textos, ¿no? Que no son de fácil acceso en Bolivia y que, sin embargo, son importantes para entender todo el curso del desarrollo del pensamiento de Marx. Es una bibliografía, más que todo una compilación de los diferentes textos del marxismo y de diferentes autores, tanto europeos, que han aportado en la investigación dentro de lo que es el manifiesto comunista y lo que verdaderamente significa el comunismo, ¿no? A partir de la comunidad, como había expuesto Álvaro García Linera. Como dice el compañero Álvaro, esto es para la revolución, para aquellos que quieren hacer revolución. Evidentemente, Carlos Marx, en el año 1800, 1700, cuando escriben esto, él ya habla de lo que es la comunidad, todo el desarrollo de los modos de producción. Importante para la juventud boliviana especialmente, ¿no? A mí me interesa mucho sobre la vida comunitaria, especialmente fundamental para nosotros porque trabajamos por la vivienda social, en este caso, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que fundamentalmente es uno de los principios fundamentales, vivir en comunidad. Nos han enseñado bastante sobre lo que es la revolución, el marxismo, la evolución del marxismo a nivel planetario y sobre las enseñanzas que realmente Marx ha dejado para la humanidad. La presentación estuvo muy buena, en particular para la juventud de hoy. Yo creo que es una gran opción para optar nuevas ideas, para asumir este nuevo revolucionarismo que mencionaba el vicepresidente.
tiene una introducción histórica maravillosa de Carlos Marx y que remata con el apoyo del vicepresidente sobre la comunidad. Y por supuesto que para dar mayores comentarios y profundizar sobre el tema, lo leeremos el libro. Les invito a todos ustedes a que compren este bonito texto.